Cordial saludo. Dentro del presente video se va a realizar la exposición de las diferencias y similitudes entre contrato público y privado, el cual está conformado por estudiantes del grupo 4. Como primer punto tenemos las diferencias entre contrato público y privado. Dentro del contrato público, los contratistas se escogen mediante la licitación pública. La contratación es más compleja. Uno de los principales requisitos para poder contratar con el Estado es estar inscritos en el RUT. Su contrato se hace por medio de entidades del Estado. Los inversionistas pueden ser el mismo Estado. Se desarrolla una obra que busque un beneficio social o que beneficie al Estado. La celebración del contrato se debe hacer bajo un marco legal. Dentro del contrato privado, para la realización de este contrato no es necesario una licitación pública, la contratación es directa y para celebrar el contrato se requiere solamente una buena propuesta, su contratación es privada, su inversión es de capital privado, se crea para beneficio propio de una empresa y solo se requieren acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Como segundo punto tenemos las partes del contrato público y privado. Las partes del contrato público están los órganos de contratación, los cuales están basados según el artículo 61 de la Ley 9 de 2017. Los contratistas, a esto se refiere el apartado 1 del artículo 65. Tenemos los objetivos que deben de ser determinados y no podrán fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía. El propuesto, base de licitación, valor estimado y precio. El presupuesto en la base de licitación es el límite máximo de gasto en virtud del Estado. El valor estimado es en el caso de que los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe sin incluir el impuesto. Y en el caso de los contratos de concesión de obras y conexiones de servicios, el órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios sin incluir los impuestos y del precio, que este siempre debe tener un precio cierto. Dentro del contrato privado tenemos el título, que es donde se indica la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo, que es donde se brinda información como la fecha de firma del contrato, las representaciones intervenientes, la identificación de los objetos comprometidos, entre otros. La exposición es donde se da la relación de los antecedentes y hechos registrados y se incluyen cláusulas explicitivas necesarias más adelante. El cuerpo normativo, que es donde se desarrollan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones en caso de presentarse. El cierre, que es la fórmula final del contrato que abarca las firmas de las partes y los anexos si es necesario. En el tercer punto se ven los principios del contrato público y privado. Dentro del contrato público, la Ley 80 de 1993 garantiza que la contratación debe realizarse de manera transparente ante todo, para ello establece los siguientes principios. El principio de economía, el cual tiene como fin asegurar la eficiencia de la etapa contractual. El principio de la responsabilidad, que se basa en criterios como la transparencia, la objetividad, neutralidad y claridad del contrato. El principio de la planeación, el cual permite estudiar la problemática con antelación para determinar las acciones a seguir para satisfacer las necesidades de la comunidad de la manera más acorde. El principio de selección objetiva tiene en cuenta criterios como el precio, el plazo y el cumplimiento en contratos anteriores para tener un mejor desarrollo del contrato. El principio de publicidad permite a todos aquellos interesados en conocer las decisiones y elecciones que se determinan dentro del contrato. El principio de igualdad permite que los particulares puedan participar dentro de las decisiones del contrato. El principio de buena fe parte de asumir una postura o actitud positiva frente a colaboración y fidelidad del vínculo celebrado. El principio de libre concurrencia tiene como fin
permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado. Y el principio de previsibilidad permite tener en cuenta los posibles riesgos y contingencias que pueden surgir durante el desarrollo del contrato. Dentro del contrato privado se establecen los principios de buena fe, libertad de forma, solidaridad, transparencia, posibilidad, licitud, capacidad, veracidad, voluntad, vigencia y exactitud. Dentro del cuarto punto se encuentran los tipos o clasificación del contrato público y privado. Dentro del contrato público se puede encontrar el contrato de obra, el cual se utiliza bajo directrices marcadas por la administración competente. El contrato de concesión de obra, el cual tiene como objeto la realización de determinadas obras o la reparación o conservación de construcciones ya existentes. El contrato de concesión garantiza una adjudicación o título oneroso de una o varias personas de la gestión de un servicio de su competencia. El contrato de suministro formaliza productos o bienes muebles que pueden ser adquiridos o arrendados. El contrato de servicios adjudica desarrollar una actividad concreta para darle una utilidad distinta a una obra o suministro, y el contrato mixto tiene por objeto una o varias prestaciones de distintos tipos y está calificado como mixto. Dentro del contrato privado encontramos el contrato unilateral o bilateral, el contrato oneroso o gratuito, conmutativo o aleatorio, principal y accesorio, instantáneo o de tracto sucesivo, consensuales o reales, formales o informales, solemnes o no solemnes, nominados o atípicos. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Contrato público. El incumplimiento del contrato debe contener un poder sancionatorio, una responsabilidad contractual, el incumplimiento del informe de la interventoría, incumplimiento del contrato por parte del contratista, la responsabilidad del contratista e indemnización, incumplimiento y efectividad de la cláusula penal. Dentro de la responsabilidad contractual, el incumplimiento del deber o obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente en forma defectuosa o tardía. Este incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad, y obviamente que existe un nexo de casualidad entre el daño y el incumplimiento. Entre el contrato privado existe un contrato válidamente celebrado, un vínculo de casualidad entre aquel y este último requisito, perjuicios, obligación de garantía, provisión oportuna de repuestos y la responsabilidad civil por incumplimiento. En esta, el comprador puede demandar la indemnización de perjuicios siempre y cuando la garantía la haya reclamado en la oportunidad legalmente establecida y durante la vigencia de la misma. La aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El interés general es una cláusula más indeterminada cuyo contenido ha de hacerse explícito en cada caso concreto. El del interés social, que la Constitución emplea, es una concreción del interés general que se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho. En este caso, entonces, la contratación pública muestra que está directamente asociada al cumplimiento del interés general, lo cual incluso sirvió de fundamento a la dogmática del contrato público para concluir que este tipo de contratación es distinta y autónoma respecto a los acuerdos y obligaciones comunes entre particulares. Es así que entonces la construcción de la teoría jurídica ius publicista para el contrato suscrito por el Estado y su necesariamente autonomía respecto del acuerdo celebrado entre particulares parte de la diferencia entre los objetivos propios de los contratos público y privado. Mientras es el conjunto contrato público el fin principal y primordial es la defensa del interés general, es en el segundo, cuya relevancia es individual, los fines son esencialmente lucrativos y la concreción de los intereses particulares de los contratantes. Muchas gracias. Estas son las diferencias y similitudes entre los contratos públicos y privados.